Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, vaya, está que arde. Y si eres fan de las series turcas y en particular de Love is in the Air o Senkal Kapm, prepárate porque hoy vamos a desentrañar un drama que tiene a todos con el corazón en un puño, la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto, hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, las pistas y todo lo que sabemos sobre el deseo de Kerem Bürsin de volver a conquistar el corazón de Hande Erçel. ¿Será verdad? ¿Estará realmente Kerem desesperado por reconciliarse? ¿Hay esperanza para los fans que soñaban con verlos juntos para siempre? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada comentario que ha surgido en las redes sociales y en los medios. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, no puedo empezar sin hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí o si simplemente disfrutas de nuestro contenido, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí te mantenemos al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, telenovelas y todo lo relacionado con tus actores favoritos. Suscríbete, es gratis y te prometo que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más icónicas y queridas por los fans de las series turcas. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la tensión sexual palpable y el amor que se profesaban en la pantalla, simplemente mágico. Y esa magia, señores y señoras, traspasó la pantalla. Empezaron a salir en la vida real, y el fandom enloqueció. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Las fotos de ellos juntos, los momentos tiernos, las declaraciones de amor, todo era ideal. Parecían estar destinados a estar juntos. Incluso llegaron a hablar de planes de futuro, de formar una familia. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el amor no siempre es eterno. Después de un tiempo y para sorpresa y decepción de sus seguidores, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría. Nadie entendía qué había pasado, por qué se habían separado, si se amaban tanto. Oficialmente no dieron muchos detalles. Simplemente dijeron que la relación había terminado y que cada uno seguiría su camino. La especulación fue enorme. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de terceros en discordia, en fin, los rumores volaron por todas partes. Y aquí es donde entra en juego el tema de nuestro vídeo de hoy. ¿Kerem Bürsin está desesperado por reconciliarse con Hande Erçel? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es ni un simple sí ni un simple no. Es mucho más complejo. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses, han surgido una serie de señales que han despertado las sospechas de los fans y de los medios de comunicación. Una de las primeras pistas, y una de las más comentadas, es la actividad de Kerem en las redes sociales. Si bien antes de la separación, Kerem era muy activo en redes, publicando fotos, vídeos y comentarios, ahora, después de la ruptura, se ha vuelto, digamos, más observador. Ha empezado a dar me gusta a publicaciones relacionadas con Hande, a fotos antiguas de ellos juntos, e incluso ha reaccionado a comentarios de fans que expresan su deseo de que vuelvan. Ojo que un me gusta en Instagram no es una declaración de amor, pero en el contexto actual, y teniendo en cuenta la historia que tienen, sí que es un detalle que llama la atención. Podría ser simplemente una señal de respeto, de cariño o de buenos deseos. O podría ser algo más. Podría ser una manera sutil de mostrarle a Hande que sigue pensando en ella, que sigue sintiendo algo por ella. Además de los me gusta, se han detectado algunos comentarios e indirectas que para los más perspicaces, son claras alusiones a Hande. Kerem ha hablado en entrevistas sobre el amor, sobre la importancia de la comunicación, sobre la necesidad de luchar por lo que uno quiere. Y aunque no menciona nombres, los fans no han tardado en relacionar estas declaraciones con su relación pasada. Por otro lado, y esto es algo que ha generado mucho revuelo, se ha especulado sobre encuentros casuales o no tan casuales. Se dice que han coincidido en eventos públicos, que han mantenido conversaciones privadas y que, en definitiva, han estado en contacto. Aunque no hay pruebas concretas de estos encuentros, la rumorología no ha parado de crecer.
Otro factor que ha alimentado las esperanzas de los fans es el cambio en la vida sentimental de Ande. Después de la separación, Ande ha mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones. Ha sido muy discreta y no se le ha conocido ninguna pareja formal. Esto obviamente ha hecho que los fans piensen que podría estar abierta a una reconciliación, o al menos, que no estaría cerrada a la posibilidad de volver con Kerem. Pero, ¿qué hay de la otra parte? ¿Qué dice Ander Cell sobre todo esto? Pues bien, Ande ha mantenido una postura más reservada. No ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Kerem, ni ha reaccionado a los rumores sobre una posible reconciliación. Ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en su vida personal. Sin embargo, eso no significa que no sienta nada por Kerem. Recordemos que fueron pareja durante mucho tiempo, que se quisieron mucho y que compartieron momentos inolvidables. Es muy probable que a pesar de la ruptura, sigan sintiendo cariño y respeto el uno por el otro. Pero, ¿es suficiente ese cariño y respeto para volver a empezar? Esa es la gran pregunta. Es importante destacar que hasta ahora, todo lo que sabemos son rumores, especulaciones y pistas. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem Bürsin esté desesperado por reconciliarse con Ander Cell. Pero sí es evidente que hay señales que apuntan en esa dirección. Señales que por un lado ilusionan a los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, y que por otro lado, generan cierta incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se darán una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ande sigue siendo un tema de interés para muchísimas personas en todo el mundo. Y que pase lo que pase, su historia de amor quedará grabada en la memoria de los fans de las series turcas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿Creen que Kerem está intentando reconquistarla? ¿O simplemente son amigos que se respetan y se aprecian? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta situación? Compartan sus ideas. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Ander Cell. Hemos explorado las pistas, hemos analizado los rumores y hemos intentado entender lo que podría estar pasando en la vida de esta famosa pareja. Recuerden que aunque la información que hemos compartido está basada en fuentes fiables y en el análisis de la información pública, siempre hay un margen de especulación. Lo importante es disfrutar de la historia, de la magia del cine y de la vida de nuestros actores favoritos, sin olvidar que son personas como nosotros, con sus sentimientos, sus emociones y sus propias vidas. Y ahora, antes de despedirnos, no puedo evitar pedirles que si aún no lo han hecho, le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si les gusta el contenido que hacemos. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles los mejores análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.